Ciencias en Segundos te invita a ver. Ondas. El objetivo de la unidad es aprender los diferentes tipos de ondas que existen en el mundo, cómo saber diferenciarlas en la vida cotidiana y qué beneficios traen en la sociedad científica y la sociedad humana. Aprenderemos también los diferentes fenómenos ópticos y cómo identificarlos con sencillos experimentos y el principio formulado por el físico, astrónomo Christian Huygens. Iniciaremos con una pregunta sencilla: ¿qué es una onda? Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Una onda se compone de las siguientes partes. Cresta. Es el punto máximo en la ondulación. Bae. Es el punto más bajo de una onda, lo contrario de la cresta. Periodo. Es el tiempo que demora la onda en ir desde una cresta hasta la siguiente, o sea, en repetirse. Se representa con la letra T. Amplitud. Representa la variación máxima del desplazamiento, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda. Se representa con la letra A. Frecuencia. Es el número de veces que la onda se repite en una unidad determinada de tiempo, razón por la cual se calcula según la fórmula F igual a 1 sobre el tiempo. Se representa con la letra F. Longitud de onda. Es la distancia entre dos crestas consecutivas de la ondulación. Se representa con el símbolo lambda. Ciclo. Es la ondulación completa, de principio a fin. Entre los tipos de ondas se encuentran ondas de tipo transversales. Se denomina ondas transversales a una onda en la que la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. También existen las ondas de tipo longitudinales, que son aquellas ondas en las que la perturbación es paralela a la dirección de propagación. Un ejemplo muy importante lo constituyen las ondas sonoras propagándose en cualquier medio material, sólido, líquido o gaseoso. Conviene destacar que en los fenómenos ondulatorios, se transmite la vibración o perturbación y la energía que lleva asociada. Hagamos un experimento sencillo. Coloca tu mano sobre tu garganta y emite un sonido constante. ¿Qué percibes? Bueno, al colocar tu mano sobre tu garganta y emitir un sonido o hablar percibirás vibraciones. Estas se producen por la contracción o alargamiento de las cuerdas vocales al producir un sonido. Así, cuando te acercas a un aparato musical encendido, percibirás que éste vibra y la amplitud de la vibración aumenta al incrementar el volumen. Ahora hablaremos del fenómeno de la resonancia. Pondremos un experimento sencillo con un instrumento llamado diapasones. Copiamos uno de los diapasones para hacer que vibre y que oscile a esta frecuencia propia o natural del sistema. Este sería el sonido de frecuencia 440 Hz. Si golpeamos el otro diapasón, pues veremos que el sonido es idéntico, tiene el mismo tono. Bueno, entonces ahora vamos a golpear uno de los diapasones. Él comenzará a oscilar con esta frecuencia propia natural de 440 Hz. El diapasón está en contacto con las partículas del aire y hace que éstas también comiencen a oscilar con la misma frecuencia, de forma tal que esta perturbación que genera en el aire se propaga a través del propio aire como una onda, con una velocidad muy grande, una velocidad del orden de los 340 metros por segundo. O sea, llega inmediatamente al segundo diapasón, y como la frecuencia con que oscilan las partículas del aire es de 440 Hz, coincide con la frecuencia propia del sistema, pues este segundo diapasón, este segundo sistema, comenzará a oscilar con amplitud máxima. O sea, veremos que ocurre el fenómeno de la resonancia, que consiste precisamente en eso, que el sistema oscila con amplitud máxima cuando una perturbación externa lo hace vibrar con una frecuencia igual a la frecuencia propia. Entonces, para ello, golpeamos el primer diapasón. Vemos que persiste el sonido cuando detenemos este diapasón. Repetiré la operación.
solo está oscilando en este caso el segundo diapasón. Veremos qué sucede ahora cuando modificamos ligeramente la masa y geometría del segundo diapasón. Ahora la frecuencia de oscilación del segundo diapasón será ligeramente diferente. Ahora golpearemos ambos diapasones para escuchar los sonidos diferentes. El primer diapasón oscila con este tono y el segundo diapasón con un tono diferente. Entonces, si ahora golpeamos el primer diapasón para intentar que entren en resonancia, al detenerlos no escuchamos ningún sonido, porque el segundo no oscila porque no entra en resonancia, porque la frecuencia del sonido emitido por el primer diapasón no coincide con la frecuencia propia del sistema. Como se puede observar en el experimento, al golpear el diapasón de la izquierda genera rápidamente un cambio en la presión de las moléculas de aire, haciendo que se mueva a una cierta frecuencia y genera un sonido característico. Si se coloca un segundo diapasón de la misma frecuencia enfrente, la energía de las moléculas es transmitido del primero al segundo diapasón, el cual emite el mismo sonido. A este fenómeno se le conoce como resonancia. Este fenómeno sucede cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo capaz de vibrar, haciendo que se mueva a una frecuencia igual a la frecuencia natural del cuerpo. Un dato interesante. El eco o rebote del sonido ocurre cuando no hay obstáculo para que la onda se propague. Por lo que se escucha es la propagación de onda sonora. Es distinto el eco en un bosque al eco del salón vacío. Se percibe los rebotes, interferencias, de las ondas en las paredes. Algunos mamíferos como los delfines y murciélagos utilizan el eco para detectar objetos que les rodean, es decir, emiten sonidos y luego analizan sus ecos. Pondremos el último ejemplo. Las formas de señales de radiofusión más conocidas son la AM, modulación amplia, y la FM, modulación de frecuencia. Las radiofrecuencias AM requieren un circuito simple, fácil de generar, que es más utilizado en la mayoría de emisiones de una onda corta. Mientras que el área de cobertura de los radios AM es mayor, la calidad de audio es más baja que la del radio FM. La ventaja principal de la FM es la calidad de audio y que es inmune a los ruidos. Cabe mencionar que la calidad de audio incrementa a medida que la desviación de la frecuencia aumenta. La desventaja de esta frecuencia que requiere mayor ancho de banda. Ahora bien, hablaremos de un fenómeno muy llamativo para muchos, llamado óptica geométrica. Te preguntarás, ¿qué es la óptica geométrica? La óptica geométrica se basa en el concepto de rayo luminoso como trayectoria que siguen las partículas, materiales emitidas por los cuerpos luminosos, sin preocuparse de estudiar cuál es la naturaleza de la luz. La óptica física estudia los fenómenos luminosos e investiga cuál es la naturaleza de la luz. Podremos mencionar el índice de refracción, que es el cociente de la velocidad de la luz y la velocidad de la luz, en el medio, cuyo índice se calcula de la siguiente fórmula, donde n es el índice de refracción del medio, c es la velocidad de la luz en el vacío y v es la velocidad en el medio, cuyo índice se calcula, vidrio, agua, aire, etc. Dato interesante. El arco iris es un fenómeno óptico que ocurre cuando la luz solar se descompone en el espectro visible. El arco iris se produce por una refracción cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre. Una de las preguntas que se hicieron en los científicos que estudiaban los fenómenos de la luz fue: ¿qué es la luz? En 1976, Isaac Newton manifestó que la luz era una corriente de partículas diminutas, pero el físico holandés Christian Huygens sugirió que era una onda. En 1800 el investigador inglés Thomas Young realizó un experimento para demostrar que la luz sigue un patrón similar al que se produce en la propagación de olas formadas por el lanzamiento de dos piedras al lago. En este experimento, un láser ilumina por igual dos rendijas paralelas en una superficie opaca y se puede observar la siguiente imagen que demuestra la naturaleza ondulatoria de la luz. Ahora hablaremos de la óptica ondulatoria. ¿Te has preguntado qué pasa cuando se coloca una tela sobre una lámpara? El fenómeno que ocurre cuando una onda encuentra un obstáculo o al atravesar una rendija se conoce como difracción. La óptica ondulatoria estudia los fenómenos de la difracción de luz, interferencia y polarización, las cuales pueden explicarse admitiendo la naturaleza de la luz se propaga según ondas transversales a la superficie de la onda.
Por último hablaremos del principio de Huygens. El principio de Huygens fue desarrollado por Christian Huygens, el primero en afirmar la naturaleza ondulatoria de la luz, y permite explicar fenómenos ondulatorios relacionados con la propagación de la onda, como la reflexión, refracción y difracción. Dicho principio es una descripción geométrica del fenómeno de la propagación de las ondas a través del espacio. El principio establece lo siguiente. Cada punto de un frente de ondas puede considerarse un foco de ondas secundarias que se propagan en la misma dirección de la perturbación. La velocidad de propagación y frecuencia de estas ondas secundarias es la misma que la de la onda original. La superficie tangente, conocida como envolvente, a todas las ondas secundarias, en un determinado instante, es el siguiente frente de ondas. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales y activa las notificaciones para que no te pierdas nada sobre nuestro contenido educativo.